Bueno, buenas tardes, vamos a seguir con el Congreso. Y ahora vamos a tener el placer y el honor de escuchar a Francisco Palacios Romeo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, cuya ponencia va a ir sobre la imposible o paradójica taumaturgia constitucional en el proceso histórico-político de Venezuela. Bonito lo de taumaturgia. Es bonito, ¿verdad? Sí, sí, me gusta. El título es bueno. El título se me oye bien, sí, claro, con tan poca gente se me tiene que oír bien a la fuerza. Sí. El título es bonito, ha empezado, es lo mejor que has dicho en mi presentación. Bueno, ahora yo voy a agradecer, como se hace también a continuación, siempre que uno comienza a hablar, a los organizadores por la invitación, por la perseverancia en mantener estas jornadas. Y bueno, porque sirve para vernos todos nosotros, cuando menos una vez al año, en un grupo de investigación en el que cada uno va un poquito por, como decíamos antes, por su lado. Pero bueno, la suma de todos, ¿no?, forma un conjunto con cierta lógica. ¿Qué ocurre? Me las ha alejado el micrófono. ¿Reverbera? De todas formas, cualquier protesta sobre la forma que tenga yo de emplearme está bienvenida. Levantéis la mano por ahí atrás, y me decís. Bien, se titula la jornada Repensando los procesos constituyentes latinoamericanos. Yo creo que desde luego no hay que hacer una valoración en negativo del repensar, porque yo creo que hay poco que pensar sobre los procesos constituyentes y sobre los textos constitucionales. Yo creo que los textos constitucionales son buenos, son textos buenos. Y yo pienso además que son buenos y no son nada exóticos ni alocados, sino que, como luego diré o abundaré en ello, los textos constitucionales del nuevo constitucionalismo latinoamericano más o menos trabajan en la ortodoxia constitucional clásica. Es decir, no son un remedo de los textos soviéticos, ni del texto cubano, ni de la Constitución de Corea del Norte, que existe. No, son textos que parten de una base clásica y ortodoxa. De ahí nuestra sorpresa cuando desde el minuto uno, se nos empezó a descalificar prácticamente a todos los que nos dedicábamos al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Eso en cuanto a lo de repensar. Hay que repensar, digamos, las consecuencias. Es decir, hay que repensar el nominalismo y el semantismo derivado de la práctica. Es decir, de por qué estos textos, que repito, son buenos, y lo digo fundamentalmente esto, no dedicado a los que ya saben que son buenos, sino a los alumnos que hay, que algunos quedan, son buenos, sino la práctica posterior nominalista que se ha hecho de los mismos. Mi título, eso en cuanto al título de la jornada. La imposible o paradójica taumaturgia. Bien, aquí lo que voy a hacer es devaluar a todos los que nos dedicamos al derecho constitucional, a todo lo que significa derecho constitucional. Taumatúrgico, ya lo sabe todo el mundo, supongo que el que no lo sepa habrá mirado en el diccionario. Taumaturgia es algo que tiene capacidad para conseguirlo todo, ¿no? Entonces, parece que con una constitución tuviera una capacidad para hacerlo todo, conseguirlo todo, ser el gran conseguidor. Y no es así. La Constitución realmente es un texto que, siendo teóricamente la norma suprema, que es lo que enseñamos en la famosa clase, lo primero que decimos, ¿no?, ¿qué es la Constitución? La norma suprema, ¿no?, la ley de leyes, ¿no? Y así seguimos y continuamos durante 10 minutos prácticamente redundando en ello. No, pues es mentira. Es decir, bueno, no, es verdad, pero a lo de la verdad es mentira. Es decir, no tiene capacidad taumatúrgica una Constitución, no lo puede todo. De hecho, es sumamente impotente. De ahí el título, de la imposible taumaturgia o paradójica. He diferenciado imposible o paradójica. Imposible en la medida de que cuando hay una Constitución,
que por definición son muy bonitas. Todas las constituciones son bonitas, incluso las flojas, las cortas, las breves, las liberales, pero todas son muy bonitas, ¿no? Grandes principios, muchísimos derechos o pocos derechos, pero todos bonitos, una articulación de división de poderes aparentemente maravillosa, todas. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que luego te cogen unos gobiernos, un poder ejecutivo, un poder constituido, te coge una constitución y la hace imposible. Hace que ese valor taumatúrgico se torne imposible, por no decir en mínimo. Es decir, no existe, esa constitución se queda allí, se queda allí. O bien paradójica, lo paradójico va a venir por el tema nuestro, lo paradójico va a venir luego por el tema del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Lo paradójico significa que cuando ya los gobiernos y los poderes constituidos, por fin, son de los nuestros, voy a utilizar un lenguaje más llano para que se me entienda bien, son de los nuestros, resulta que entonces decimos, bueno, entonces ya la conjunción perfecta, constitución perfecta, maravillosa, sobresaliente y gobierno adecuado para ese texto constitucional. Pues no, entonces se da la paradoja taumatúrgica. La paradoja taumatúrgica, que significa que a pesar de que hay poderes constituidos adeptos al texto constitucional y prestos a desarrollarlo, sin embargo, fracasan también. Con lo cual ya la desmoralización es completa, con lo cual ya los viejos esquemas de La Salle y de Alberstein, que los citamos en clase todos, ¿no? Es decir, resulta que los poderes reales, los poderes fácticos se sobreponen, la constitución material, sobre la constitución ideal y sobre la constitución formal. Se sobreponen de forma ineluctable, ineludible. Y lo mismo pasa con la famosa también clasificación, la famosa clasificación de Alberstein, que también se ha citado aquí antes, donde los textos, tanto en su imposibilidad como en su paradoja, también terminan siendo textos nominalistas o semánticos, a pesar de que haya gobiernos proclives a esas constituciones ideales, como ha ocurrido en el nuevo constitucionalismo. Me ha tocado Venezuela, se me encargó la misión de que me dedicara a Venezuela, y bien, en Venezuela, haciendo una especie de recorrido histórico, pues vemos lo que también se ha repetido esta mañana. ¿Qué ha ocurrido con las constituciones aquí? Constituciones imposibles. Primero por lo imposible y termino por la Constitución del 99 como paradoja. Imposible porque en Venezuela desde 1811 hasta 1858 hay ni más ni menos que 26 textos constitucionales. 26 textos ideal formales todos ellos. Todos ellos bastante bonitos, breves tal vez, pero todos sometidos ¿a qué? Pues a una lógica de poder externo y de materialización del hecho constitucional, pero en el sentido inverso, a su idealismo. Y tenemos, pues bueno, pues que hay una privatización clánica de los realengos, con esos textos constitucionales, desamortización de comunales, un ritual de sucesión de clanes en sucesivas crisis bélicas, una patrimonialización del Estado permanente y general, y un sufragio censitario también que excluye de la representación a la gran mayoría de la población. Eso es lo que pasa, es lo que le pasó también en Europa, por cierto. Pasó en Europa y evidentemente pasa en Latinoamérica. En Europa pasó todavía peor porque teníamos reyes, ¿no? Entonces ya esos agravaban todavía la figura esta del constitucionalismo ideal. Luego está la del 64, no cito porque tengo que ir un poquito rápido, 81, 91, 93, es decir, Venezuela es de los países que más constituciones ha tenido. Y todos ellos, repito, textos más o menos decorosos que eran imposibles luego en su materialización y en su practicidad. Por decir algo positivo en cuanto a texto constitucional, que además tiene un empuje positivo y material, nos tenemos que ir a 1901, constituciones de 1901 y de 1904. Primer experimento soberanista. Las constituciones de 1901 y 1904 no os creáis que eran grandes constituciones sociales, no. Por eso también otra vez vuelvo, el retorno. Es decir, a veces da igual cómo sea una constitución. Lo que importa es la voluntad de poder y las condiciones objetivas, y al final acabamos en un decisionismo smithiano, que muestra que nuestra materia, nuestra asignatura, nuestros desvelos son bastante impotentes. Me estoy refiriendo en este lapso primero, positivo, a pesar de que los textos son breves, cortos, más bien liberales,
los gobiernos del general Castro. Yo lo denomino primer soberanismo. ¿Por qué? Porque el general Castro por lo menos dice, a mí me da igual el texto constitucional que haya, pero aquí lo que pasa es que hay unos señores holandeses, franceses e ingleses que nos tienen, digamos, agotados con su deuda, a deuda asumida por las anteriores oligarquías militares liberales, con lo cual no voy a pagarlas, ¿no? Si acaso la renegocio, le montan bloqueos, sabotajes, guerras. ¿Y qué pasa? Estados Unidos les ayuda, ¿no? Ayuda a Estados Unidos, ¿por qué? Porque le interesaba la hegemonía. Pero ¿qué pasa? Que cuando Estados Unidos por fin ha conseguido, junto con el general Castro, votar a todos los anteriores estados europeos, imponen condiciones los Estados Unidos. Y en esas condiciones, el general Castro, que para mí es una de las grandes figuras, aunque autoritaria, pero claro, ante lo que hay, ¿no? Soberanista, cuando menos, pues expropia empresas estadounidenses, y lo que hacen los Estados Unidos es acabar con el general Castro, acabar con sus constituciones en la materia y poner en el poder al general Gómez, 1908, que lo que hace es, con las mismas constituciones, es decir, no las elimina, las desustancializa. Fijaos lo que vale un texto constitucional, con las mismas con que Castro había hecho todo lo que había hecho, es decir, expropiar, nacionalizar, no renegociar la deuda, incluso generó algún derechillo social por ahí pequeño, ¿no? Bueno, pues con las mismas constituciones, las mismas, coge el general Gómez y hace lo contrario, con las mismas. Es decir, primera inversión del primer soberanismo. Estamos luego en el 36-45, los textos constitucionales que sí son sociales en la historia de Venezuela. La década 36-45, una década que en toda Latinoamérica se vive como una reacción positiva soberana, de la mano un poquito de la teoría del cardenismo, y ya luego en su segunda etapa del peronismo, del preperonismo, ¿no? Vivimos el cardenismo heredado de la Constitución de Querétaro, que también se ha mencionado aquí, y vivimos casi los movimientos nacional soberanistas del preperonismo, incluso del peronismo de Perón como ministro. Bueno, pues entonces coincide con el general López Contreras en Venezuela, que adopta una ideología de ese tipo, y con las únicas constituciones hasta llegar a la del 99, que sí que empiezan a implementar derechos sociales. No voy a decir cuáles porque me los obvio, y tampoco voy a obviar la constitución económica, digamos, del 36-45, sobre todo la del 45, que también introduce posibilidad de nacionalizaciones de sectores estratégicos, y de hecho se hace, ferrocarril, hidrocarburos, ley de cooperativas, yéndonos a otro tipo de la economía social, sistema fiscal progresivo. Todo eso lo hace la década 36-45, ¿no? Incluso hace algo, la del 45, que no hizo la del 36, para que veáis los retrasados que podíamos ir a veces, también en Europa, no solo en derechos sociales, sino en derechos civiles. Hasta el 45 rezaba en los textos constitucionales venezolanos que las doctrinas comunistas y anarquistas y los que las propaguen o practiquen serán considerados traidores a la patria y castigados conforme a las leyes. Estamos en el 45, Evidentemente no iban solo los comunistas y los anarquistas, iban todo el que protestara, que automáticamente era tachado de comunista. Es decir, había una cláusula en muchas constituciones venezolanas hasta el 45, prácticamente de negación disidente respecto a cualquier ejercicio civil de la misma. Ya no era una cuestión simplemente social, sino era también una cuestión civil. Eso sobre todo porque a veces hay que coger una perspectiva, ¿no? Es decir, porque aquí también es verdad que estamos ahora mismo hoy dándonos golpes de pecho con el nuevo constitucionalismo, y siempre es bueno recordar qué ha pasado. A mí en este caso me ha tocado ahora mismo Venezuela, o encargarme de Venezuela, que la historia política, jurídica y constitucional de todos los países ha sido dramática prácticamente hasta llegar... ¿es demasiado alto? Bien. Vale. Demasiado. El 36 y el 45 es el segundo experimento soberanista. Es muy interesante en la historia de Venezuela valorar cómo acaba la reacción antisoberanista segunda. En el 45, muy poquito después de aprobar la Constitución que acabo de mencionar, la muy buena Constitución del 45. El golpe de Estado de un grupito de militares, ¿junto a qué partido? ¡Ah, sorpresa! ¿Qué partido es el que golpea una constitución social al lado de una junta militar? Acción Democrática. Esos señores que ahora están en la oposición en Venezuela, esos señores que luego desde el punto fijismo
monopolizan junto con Copey Venezuela, esos señores se cargan el primer experimento democrático social que ha habido en Venezuela con una junta militar al lado. Son ellos, ahí está, en los libros. Es decir, tampoco hay que bucear mucho para hacerse con la lógica de qué pasó en el golpe de Estado del 45, que da lugar a la dictadura de Pérez Jiménez del 48, porque ellos se creían que llegaban al poder para hacer una constitución suya y lo único que son simplemente es un canal de transmisión de la dictadura de Pérez Jiménez del 48, que es otra reversión nuevamente de todo lo conseguido en la segunda experiencia soberanista. Pérez Jiménez, en su primera etapa, porque luego Pérez Jiménez en segunda etapa, como pasó en Colombia con Rojas Pinilla, por cierto, son sumamente paralelos los dos fenómenos, tiene una segunda etapa, Pérez Jiménez, igual que Rojas Pinilla, en la que dice, ostras, pues hombre, me voy a creer un poquito esto del soberanismo, del nacionalismo, de lo social, me lo voy a creer un poco. Y entonces empieza a creérselo y empieza a nacionalizar, a generar derechos sociales, ¿y qué ocurre? ¿Qué creéis que ocurre cuando alguien empieza a hacer esas cosas tan feas, ¿no? Como poner en vigor un texto social y un texto político y unos derechos sociales y unos sectores estratégicos y servicios al servicio del Estado y de la comunidad? ¿Qué ocurre? Pues que al golpista le dan golpe, ¿no? Es decir, que fijaos lo curioso, se dan los golpes fundamentalmente en Venezuela reaccionando a modelos soberanistas y a modelos dadores de aprovisionadores de derechos. El golpe contra Pérez Jiménez es lo que inaugura, como en Venezuela, perdón, como en Colombia, la verdad es que son súper paralelas los dos países en fases políticas. Es lo que inaugura el puntofijismo, en lugar del Frente Nacional allí, y más o menos otro Frente Nacional en Venezuela, el punto fijo, el pacto de punto fijo, muy parecido a los pactos de Benidorm y a los pactos de Sitges. Y se inaugura la Cuarta República, que va hasta el 98, es decir, 58, 98, la Cuarta República, y una especie de restauración, ¿no? y de turno de partidos, de los dos partidos. Acción Democrática, la anterior golpista, que casi vuelve con otro pseudo golpe de Estado de nuevo al poder, y el llamado Copey, que forman parte de la trasnochada oposición venezolana. Ya casi dos partidos que están tan en declive que casi prácticamente ni existen. Creo que Acción Democrática tiene un poquito más de vigor que Copey, que se ha transmutado en otros partidos más novedosos. Esos 40 años tienen todas unas consecuencias que a su vez es la causa de por qué nace el chavismo, por qué nacen los procesos de reacción en parte de Latinoamérica, en gran parte de Latinoamérica, y tienen como consecuencia el nacimiento del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Todo lo que ocurre después de ese bipartidismo oclusivo y sobre todo de los últimos años de ese bipartidismo. Aquí tendríamos que mencionar todos los movimientos económicos neoliberales que empieza a haber a partir del 74. Es decir, 74, crisis económica, comisión trilateral, años 80, procesos de privatizaciones, 89, consenso de Washington. No os voy a explicar a los que estéis aquí lo que es el consenso de Washington. Para los alumnos que hay aquí, bueno, pues es un modelo, ¿no?, de desnacionalización y de desestructuración de los derechos sociales. Es decir, derechos sociales a la baja y publificación y servicios públicos dados por el Estado a la baja para resumir lo que es el consenso de Washington. Y fundamentalmente una renegociación de las grandes deudas que habían contraído los países latinoamericanos. Una renegociación de la deuda que se hace a cambio de privatizar los sectores públicos. Hay una quita y una renegociación a cambio de una privatización absoluta de todos los sectores y servicios y sectores estratégicos. Tienen un nombre muy concreto que es Brady, son los famosos bonos Brady. No obstante, con eso tampoco salen de la crisis. Lo que ocurre con eso es que tras 5 años de colchón, tras venderlo todo, se vuelven a encontrar con que asumen mucha más deuda. Es decir, podemos decir que desde el 95, cuando ya se ha despublificado todo el Estado, se ha vendido absolutamente todo, se han mermado los derechos sociales, se ha precarizado todo el trabajo, resulta que en lugar de generar un modelo que los neoliberales decían, esto va a ir ahora como un tiro, pues no va como un tiro, 95-96.
cifras de Naciones Unidas. El PIB negativo, el PIB, ya no el desarrollo humano, el PIB negativo en 22 países, y en 22 países que cae la renta per cápita en el 95-96. En el 97 la CEPAL nos habla de 210 millones de pobres, récord de desigualdad y récord de precariedad laboral. Lo dice la CEPAL, no lo dicen todavía los bolivarianos porque todavía no estaban. Y lo dice Naciones Unidas en lo de la renta per cápita. Por cierto, en los últimos años en Venezuela, del 96 al 99, como ministro de Planificación, es decir, ministro de Planificación es el que se dedicaba a gestionar todo esto y a seguir privatizando lo poco que quedaba. Teodoro Pezkov, ¿de qué os suena? Teodoro Pezkov, que generó ya el último y mayor desastre económico como ministro de Planificación de los últimos gobiernos antes de Chávez, es al que le han dado el premio de periodismo Ortega y Gasset en el 2015 en este bendito país, entregado por un gran prócer de este país también, como es el señor Felipe González, ¿no? Al señor Teodoro Pezkov, que prácticamente puso en las puertas del gobierno, a Chávez, su política, las políticas de Caldera, del calderismo, y las políticas del pezcovismo como ministro de Planificación y encargado de la principal, del último, no es el principal, proceso de privatización que hubo en Venezuela. Otra cosa, a partir de aquí, esta es la etiología, es decir, esto es por qué, pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿y por qué los procesos del nuevo constitucionalismo latinoamericano? ¿Por qué Chávez? ¿Por qué Correa? ¿Por qué Evo Morales? ¿Por qué toda esta insurgencia? Hombre, pues por esto, es decir, es que esto no es generación espontánea, es decir, no es generación espontánea. Y llegan las nuevas constituciones, porque lo primero que se abren son procesos constituyentes, es decir, bueno, lo que había hasta este momento, toda esta desnacionalización y claudicación soberana, tiene que tener un arreglo. Lo primero que se le ocurre es preguntar al Poder Constituyente, es decir, convocar al Poder Constituyente, y de ahí los procesos que nos llevan al nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Y dónde está el problema del nuevo constitucionalismo latinoamericano? Vuelvo al título, repensar. No, yo creo que no hay que repensar nada en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque las constituciones no son malas. ¿Podían ser mejores? Podían ser mejores, sobre todo la venezolana. Pero bueno, tampoco podemos pedir peras al olmo. Los que estuvieron y los que sabemos de lo que pasó en la Constituyente sabemos que estos procesos fueron complicados. ¿Por qué? Porque eran muy asambleístas. Todo el mundo llegaba allí a opinar. Es decir, eran demasiado asambleístas. Oiga, que vengan todas las organizaciones del país a decir qué piensan de una nueva Constitución. Y claro, se plantaban allí y cada una decía una cosa. Y luego encima, el chavismo, que había ya ganado las elecciones a la Asamblea Constituyente, no impuso el texto constitucional, sino que lo consensuó con la oposición. Entonces, claro, son dos sumas que hacen que un texto no tenga una técnica jurídica impecable, porque tú tienes que coger a todos los movimientos que han aparecido por ahí, asambleístas, a decirte lo que quieren, y tienes que coger y tienes que consensuar con la oposición, con lo cual el texto pues es como es, que es asistemático, no conectan bien las cosas, no hay excesiva claridad en algunos puntos, pero bueno, de todas maneras hay innovaciones importantes. Es decir, hay un marco dogmático político para la participación, yo creo que bastante notable. Hay un campo dogmático social que no puede ser más amplio. Hay un sistema garantista en cuanto a principios, los famosos que todos conocemos aquí, conexidad, progresividad, convencionalidad, que tampoco existía como tal introducido en ningún texto constitucional. Se introducen dos nuevos poderes del Estado, que en la Constitución de Venezuela, no así en la de Ecuador, están simplemente planteados, porque el poder electoral, pues sí, está muy bien, pero es un poquito institucionalizar lo que antes era un organismo, y tampoco tiene una extracción realmente democrático directa. Y lo mismo con el poder moral, podemos decir un poder de control. Prácticamente también es elegido del poder legislativo, que ya es un avance, con respecto a textos, digamos, más clásicos, pero que no es un avance, digamos, sobresaliente o tan sobresaliente como en el modelo ecuatoriano. Y luego, bueno, pues tiene una constitución económica que puntea alguna cosa, pero tampoco es para tirar cohetes. Es decir, el modelo económico de constitución económica chavista tampoco es un modelo demasiado atrevido. Se atreve concretamente
concretamente a nacionalizar el petróleo, a constitucionalizar la nacionalización del petróleo de una forma concreta, pero ya no se atreve a concretar nada más, sino que lo deja todo un poquito en la posibilidad de reserva por parte del Estado, lo cual a lo mejor fue un fallo, por cierto. Y luego sí que abre mucho el campo a lo que aquí se ha hablado mucho, el tema del empoderamiento desde sistemas de red comunitarios. Ahí sí que hay dispersos, eso sí, artículos sumamente dispersos, pero muy importantes a la hora de habilitar un sistema de red comunitaria de empoderamiento y de estructura para la toma de decisiones. Incluso hay algún artículo emblemático que habla de una transferencia hipotética y posible de poderes desde municipios y estados, incluso desde Estado central, hacia esas estructuras ciudadanas y comunitarias, sin llegar a constitucionalizar dichas estructuras. Lo deja simplemente planteado. No os voy a aburrir con los derechos civiles que incorpora más o menos novedosos la Constitución venezolana, ni con los políticos, si acaso incidir que en derechos políticos hay un esfuerzo tremendo en participación. Artículo 70, referendo, consulta popular, revocación, iniciativa legislativa, constituyente, cabildo abierto, asamblea de ciudadanos, atención ciudadana, capacidad rogatoria, boom, boom, boom. Incluso en economía social también, que lo vincula a la participación en esa especie de asistematicidad o no, porque hay quien hace una lectura positiva diciendo no es asistematicidad, lo que pasa es que no parte de un compartimento estanco generacional, sino que lo que hace es mezclar derechos precisamente para abundar en el principio de conexidad, ¿no? Bien, bueno, vamos a darle esa lectura positiva. Pero ahí tenéis autogestión, cogestión, cooperativas, empresas comunitarias, es decir, formas de economía social que están planteadas en el texto constitucional. En derechos sociales stricto sensu tenemos hasta 20 derechos. No hay ni un solo derecho social que no esté metido e introducido en el texto constitucional. Y tenemos también derechos colectivos. Tenemos los derechos colectivos indígenas, tenemos derechos colectivos ambientales, los indígenas no muy desarrollados, y tenemos hasta el derecho a la paz. El derecho a la paz, que luego además luego tiene una carencia brutal, es decir, eso lo diré mañana, ¿no? Es decir, porque el derecho a la paz de repente lo enuncia y luego se olvida de una articulación orgánica del derecho a la paz, cosa que es fundamental. Es decir, la Constitución de Venezuela es de las más timoratas a la hora de articular orgánicamente el derecho a la paz después de mencionarlo. Bueno, pero algún defecto tiene que tener. Garantías dogmáticas, bueno, pues ya los he dicho, progresividad, indivisibilidad, los tenéis ahí recogidos también. Cláusula justnaturalista ilimitada, principio de convencionalidad, principio de inmediatez. No voy a abundar en lo que ya todos vosotros sabéis. De Constitución Económica también he dicho que no es un texto demasiado atrevido, salvo en el artículo de la concreción de PDVSA 303, y en Economía Social sí que realmente es un texto que avanza cosas que jamás habían avanzado en un texto constitucional. En economía social tenemos el 184, que es ese artículo de transferencia posible desde el Estado central, desde el Estado periférico y desde el Estado municipal a las estructuras comunitarias, que lo deja simplemente planteado, porque ya sabéis que cuando se intentó constitucionalizar la estructura comunitaria de manera más concreta, ¿qué pasó en ese intento de reforma constitucional? Que fue negativamente votada en el referéndum sobre reforma constitucional del 2007 y no se pudo constitucionalizar la estructura comunitaria. Conclusión. Bueno, pues la conclusión, teniendo en cuenta todavía, lo que pasa es que no he hablado de los desastres, ahora hablaré un poquito también de los desastres, pero la conclusión de lo que ya sabéis que ha pasado en Venezuela, que es ahora mismo que hay una situación de ¿cómo decirlo? Me cuesta utilizar un calificativo, de quiebra de la institucionalidad, de quiebra de una vida cotidiana amable. Vamos a dejarlo ahí. No solamente en Venezuela, sino que ha pasado también en otros estados. La conclusión es que después de 2 siglos
hay una ruptura de fidelitas constitucional, pero no solamente por parte ahora mismo de los gobiernos alternativos, sino sobre todo una ruptura de la fidelidad constitucional en cuanto a la alternancia. La alternancia no es posible sencillamente porque en cuanto intentas hacer políticas alternativas, los poderes fácticos, los grupos de presión te tiran dichas políticas, aunque milites en la ortodoxia institucional. Yo creo que el sistema teórico, dogmático, académico, tal y como plantea las cosas, debería estar agradecido al nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque siempre se nos ha dicho, o se ha dicho, los movimientos revolucionarios pretenden suplantar el orden institucional y constitucional y modificarlo por estructuras autoritarias y dictatoriales. Pues deberían haber dado las gracias de que a un modelo como este, que realmente no supera para nada los parámetros de intervención económica del Estado en la economía, no constitucional, porque es la primera vez que a lo mejor se constituyen determinadas cosas, pero sí en la práctica, que no va más allá de derechos sociales que ya se han conocido en Europa sobradamente, pues se le debería haber dado las gracias, o se debería haber agradecido que institucionalizara a toda una izquierda que, según nuestros presuntos, yo lo asumo, enemigos, intentaba generar dictaduras oprobiosas de izquierda. Hay que decir el caso venezolano, además, que el proceso viene legitimado por 22 procesos electorales. 22 procesos electorales. Hasta ahora, hasta la situación actual, que es un tanto ya, digamos, equívoca, hasta la situación actual, tanto CAPEL es el que todos los organismos electorales están vinculados a CAPEL, el Centro Carter como centro de observación electoral, incluso yo apelaría a Smartmatic, que es la empresa esta que introdujo la tecnología del voto digital, hasta las últimas elecciones, han convalidado todos los procesos electorales que ha habido en Venezuela, absolutamente todos, ¿no? Cosa que se ha negado desde el minuto uno, desde el primer proceso electoral, no el primero, pero del segundo y el tercero proceso electoral que ha habido en Venezuela, siempre se ha hablado de fraude a nivel mediático internacional, cuando sistemáticamente el instituto que vincula a todos los organismos electorales de Latinoamérica, el Centro de Observación Carter, que tiene su prestigio, y desde el 2004 Smartmatic, han dicho que han sido procesos absolutamente transparentes, limpios y fijos. Smartmatic se ha desmarcado solo en las últimas elecciones a la Asamblea Constituyente y en las últimas elecciones, bueno, en las últimas ya no estuvo, pero en las últimas elecciones a la Asamblea. Pero bueno, claro, si ahora Smartmatic le han hecho caso, pues que le hagan también caso de lo que viene diciendo desde el 2004. Bien, ha habido un ataque sin piedad al proceso en todos los medios de comunicación, nacionales, internacionales, y también a las resultas constitucionales, que ha sido lo más curioso. Es decir, no solamente ha habido un ataque a los gobiernos, a los gobiernos venezolanos, sino que ha habido un ataque al propio texto constitucional, que yo creo, repito, todos los que estamos aquí lo sabemos, no dice cosas que se salgan de la ortodoxia constitucional. Si acaso porque los poderes que plantea además la Constitución, los nuevos poderes de la Constitución venezolana, no tienen casi ni siquiera textura por sí mismos. Y aun con todo ha sido un texto absolutamente impugnado por, repito, toda esa ortodoxia bien pensante académica que habitualmente sufrimos gran parte de los que estamos aquí. También tengo que decir respecto a lo que pasa ahora, que siendo la situación aparentemente muy caótica, a lo mejor no lo es tanto como parece. Esto parece un tanto provocador, pero voy a dar cifra del PNUD. El PNUD, en este año de 2007, sitúa en un 0.767 a Venezuela. Superior, casi, en un punto al 0.6915 del 98. Es decir, que el desarrollo humano en Venezuela, a pesar de todo el desequilibrio económico que existe en desarrollo humano globalmente tomado según el PNUD, que tiene su origen en Naciones Unidas, luego ahora hablaré del bajón también de países, pero digamos que la curva es ascendente en cuanto a desarrollo humano. Pero no baja, no, sube. Lo que baja es en el número en el ranking de países. Pero tampoco baja respecto a Latinoamérica, que es también otra cosa muy curiosa. Es decir, sigue estando por encima de Brasil, de Perú y de Colombia.
Es decir, que realmente, aparentemente, la situación en Venezuela es caótica, lo es. El primero que lo reconozco soy yo. Si alguien quiere incluso más cosas, más cosas. La estructura de corrupción es absolutamente brutal. La estructura de ineficacia es tremenda, pero aun con todo, tenemos que contextualizar la cuestión. Te sube un punto desde hace 10 años en el PNUD, está por encima de los mismos países que estaba también tiempo atrás, Brasil, Perú, Colombia, no doy los guarismos, pero son inferiores. Cualquiera puede ir al informe del PNUD del 2017 y lo puede mirar, se mantiene todavía por encima. ¿Por qué? Aquí estaba Rubén moviendo manos y diciendo, ha bajado del 61 al 71, pero no en Latinoamérica. Ha bajado del 61 al 71 porque ha habido países recién independizados europeos que al recibir todo el dopaje de la Unión Europea, que sabéis que reciben determinado tipo de países, cataclás, los ha elevado. Si os fijáis en los países que hay subiditos, todos ellos, desde hace unos 10 o 15 años, a partir de ahí, y que han superado a Venezuela, son todos países europeos de nuevo cuño, ¿no? Pero no países latinoamericanos, curiosamente. Eso lo hago un poquito para valorar un poco el afán mediático por devaluar una experiencia y por revalorizar otras. Vamos a las cifras objetivas, en este caso la más objetiva que tenemos, que es la del PNUD de Naciones Unidas. Que es verdad que a lo mejor, aparte del desarrollo humano, hay una crisis de desorganización alimentaria incluso y de desnutrición, pero que no es superior a la de otros países latinoamericanos, que pasan mucho más opacadas, ¿no? Claro, lo que pasa en Colombia en desnutrición no sale en la prensa. Lo que pasa en desnutrición en Venezuela, en una crisis de excepcionalidad como esta, sí se cuenta. Con un agravante, además, con un agravante que en Venezuela ya no es una cuestión de incapacidad de gestión interna, que también, sino que hay una ofensiva exterior de los poderes fácticos sobre Venezuela que no existe en Colombia, que no existe en Perú, que no existe en México y que existe en Venezuela. Lo que no le quita, repito, responsabilidad a sus gobernantes. Pero consideremos y contextualicemos también todos los poderes externos que desde el minuto uno, y nosotros ahí somos testigos, que llega el chavismo y el nuevo constitucionalismo a Venezuela, están en una lucha sin cuartel por desestabilizar el país. Y ahora nos encontramos en una situación, pues evidentemente, en una situación de asistencialismo crónico en Venezuela, en una situación de excepcionalidad, que se podría hacer más, supongo que se podría hacer más. Tenemos las misiones. Las misiones siempre han sido, en Venezuela, un parachoques asistencialista, porque el Estado en Venezuela, desde el minuto uno también, nunca ha funcionado. Ese es otro problema, que no ha funcionado nunca el Estado, que nunca se ha podido hacer funcionar al Estado. Que los regímenes y los gobiernos alternativos tienen una seria dificultad para hacer funcionar a las administraciones públicas. ¿Por qué? Muy sencillo. Las administraciones públicas están llenas de clientelas y de funcionarios clientelas de la anterior clase política. Es decir, el mayor sabotaje a veces no es un golpe de Estado militar, que si pasa, pasa, sino que es el sabotaje diario, permanente y cotidiano que te hacen desde una administración pública. Si no se toman medidas, eso es un cáncer y al final es una metástasis definitiva. Aquí se abordó, pues, un poquito a la ligera. Iba a decir otra cosa, pero no, menos mal que no la he dicho. A la ligera. Y las misiones. ¿Solución no funciona el Estado? Las misiones, no. Nunca una política asistencialista puede ser un remedio a una estructuración social de un Estado. ¿Por qué? Porque al final no construyes, simplemente metes parches continuados. Y las misiones han sido parches continuados y una situación de excepcionalidad no la puedes mantener ni cronificar. Ahora estamos ya en las misiones de las misiones. En las misiones de las misiones. Las misiones de las misiones, ¿qué son? Los CLAP, se han mencionado aquí. Los CLAP. Los comités locales de producción y abastecimiento. Son casi la excepcionalidad de la excepcionalidad, donde prácticamente se está en una economía de guerra, con racionamientos y con habituallamientos que nacen del Estado, comercializa el Estado y distribuye el Estado como si se estuviera en una guerra. Es decir, ahora mismo lo que se ha hecho en Venezuela con las CLAP es imitar una política de guerra. Lo mismo que con la criminalidad común. La criminalidad común ha sido mafiosa, marginal, ha sido otro gran problema de Venezuela. También no se supo abordar desde el principio. ¿Y qué ha ocurrido? OLPs, Operaciones de Liberación Popular.
es decir, excepcionales, sumarísimas, para cortar lo que ya era también otra metástasis en seguridad pública. Se te estaban comiendo las bandas delincuenciales de todo tipo y pelaje. Y finalmente, desestabilización y criminalidad económica. Recurres, contradiciéndote a ti mismo con el control de cambio a sistemas en los que el cambio realmente no es el que marcas tú, sino que te inventas un organismo, ¿no?, para, digamos, sobrevalorar una moneda que tú misma la estabas estableciendo en un tipo fijo. Es decir, la ARDICOM, sistema de divisa de tipo cambiario complementario flotante de mercado, ni más ni menos, ¿no? Como un mecanismo absolutamente asistemático y contracorriente, donde introduces ya una lógica que te acaba de romper todo, porque ya es el parche sobre el parche. Antes y para terminar, de ir al qué hacer, parafraseando a cierto personaje, centenario, fíjate, sí, vamos a celebrar algo aquí, ¿no? Sí, sí. Centenario, y no mexicano, aunque también todo esto tiene mucho que ver con lo mexicano, pero bueno. Es un poquito, claro, la conclusión teórica es desalentadora, porque yo me tengo que ir a dar la razón. Hay una serie de teóricos que ya decían, incluso cuando el Estado social funcionaba en Europa, ya hubo una serie de señores, a nivel político, pues tenemos la polémica y el debate entre Pulanchas y Miliband, diciendo, ustedes se creen que esto va a durar mucho, el Estado social, pero nosotros ya vemos unos síntomas por los cuales, en cuanto disminuye la tasa de ganancia, esto lo van a quebrar. Justo, y esto lo dijeron en el 72, pues porque lo van a quebrar y van a poder quebrarlo. Ya verán ustedes cómo lo van a poder quebrar, a pesar de que ustedes creen en Europa que ahora, uy, el Estado social de los años 70 en Europa, ¿no? Lo van a quebrar, justo. Pues ahora mismo, Pulanchas, Miliband, en economía, pues bueno, todo lo que se dijo en Monty Review, todo Suisi, Baran, pronosticando precisamente la caída del Estado social en Europa, porque decían, gobiernos alternativos, aunque sean flojetes y tampoco vayan a construir un Estado socialista, no van a poder continuar, porque tarde o temprano van a entrar en contradicción flagrante con la tasa de ganancia, con la lógica de la tasa de ganancia, y van a ir a por ustedes. Lo mismo, bueno, Pulanchas, Miliband, Suisse y Baran. Y bueno, y en derecho, pues aquí también estaban diciéndolo, pues Barcelona, pues el de Cabo, que nuestro querido profesor que se acaba de ir, Correas, mexicano, el profesor Lacaste incluso también ha llegado a decir, se mostraba muy escéptico sí, con respecto ya cuando hablaba sobre eso hace muchos años, al respecto del Estado social. Y decía, bueno, pues aquí las contradicciones no van a ser superadas con facilidad, y si no al tiempo, ¿no? Y evidentemente, bueno, ahí tenemos todo un elenco teórico que ahora, en esta segunda posición alternativa, ahora mismo latinoamericana, ha venido a dar la razón de que son imposibles a lo mejor, porque te vas a encontrar con una serie de enemigos dentro del Estado que te van a hacer imposible, dentro del Estado y fuera del Estado, que te van a hacer imposible la construcción de un modelo alternativo. Y va a dar igual la constitución que hagas, te va a dar igual. Porque aquí, por ejemplo, en el qué hacer repensando los procesos constituyentes. ¿Qué hacer con la Constitución? Yo ya anticipo que aunque hiciéramos el texto más perfecto y maravilloso del mundo, nos daría igual si luego no se toman medidas políticas, que tampoco sé muy bien cuáles pueden ser, para construir modelos alternativos. Que con modelos alternativos tampoco creéis que estoy hablando, repito otra vez, no se me equivoque, un modelo socialista, cubano, polpotiano, no, modelos simplemente de empoderamiento de la sociedad civil popular, de garantizar, concretar y garantizar derechos sociales y de garantizar unos mínimos soberanos al Estado. De eso estoy hablando, yo creo que casi todos los que estamos aquí estamos hablando de lo mismo. De hecho, ya todos vamos ya un poquito por el empoderamiento a partir de la sociedad civil popular y la construcción de estructuras y tejidos sociales ante la incapacidad que tiene el Estado precisamente de gestionarlo, como ha dicho, o de gestarlo, como ha dicho el compañero Albert hace unas horas. Entonces, en la Constitución, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en el caso venezolano? ¿Garantías dogmáticas de mayor rigidez? Pues sí, probablemente, ¿no? En el refuerzo económico soberano del Estado, nominación expresa de servicios sectores, concretando servicios esenciales, sectores básicos, sectores estratégicos, podríamos llegar a concretarlos.
Generación imperativa de un tejido y de una estructura para la economía social y el empoderamiento, también. Un desarrollo diferente de una función de control del Estado mucho más potenciado, del Estado y de los grandes conglomerados económicos. Una regulación de la defensa y del conflicto que también en muchas ocasiones es muy importante, mucho de mayor enjundia, también. Pero repito que todo eso probablemente sería bonito, lo podríamos poner en una Constitución, pero ante eso estaría de nuevo la Constitución material y los factores reales de poder, que se han mencionado aquí muchas veces, del señor Lasalle, fíjate, hace ya ya vamos hasta 2 siglos ya casi de eso, que sigue siendo realmente pues la regla de oro. Por lo tanto, luego, pues, ¿qué podemos hacer? Pero políticamente hablando, ya no constitucionalmente hablando. ¿Ves? Con esto ya pues nos podemos ir todos los constitucionalistas a casa porque nos da igual lo que hagamos y lo que no hagamos. Es decir, es una cuestión ya... sí, podemos poner lo que queramos en una constitución, ¿no? Podemos establecer todos estos puntos que acabo de comentar ahora, implementarlos en un nuevo texto constitucional, que ahora dicen en Colombia Asamblea Constituyente. Por cierto, un inciso. Con la relación de fuerzas que hay ahora en Colombia, a mí no se me ocurriría llamar a una asamblea constituyente por parte de la izquierda, ¿eh? Porque imaginaos lo que puede salir de ahí, ¿eh? Siempre hay que tener mucho cuidado con la asamblea constituyente. A mí por eso me gusta hablar más de proceso constituyente. Proceso es algo que puede ser todo lo largo que tú quieras. Porque una de dos, es decir, o generas masa crítica constituyente, o ¿para qué vas a convocar una asamblea constituyente? Es decir, condición sine qua non, masa crítica constituyente, ¿no? Y entonces el proceso sirve para eso. Y a la asamblea se llama cuando tú más o menos valores que la llamen otros bien, pero no la puedes llamar cuando tú no tienes a tu propia masa crítica constituyente. Hablando de política, ¿no? Bueno, ¿y qué se puede hacer en política? Bueno, de errores que se han cometido en Venezuela, ahora sí que acabo ya. Errores cometidos en Venezuela. Y en Ecuador probablemente también, y en partido, para empezar. Yo creo que siempre hay que llegar con una organización digna de todo el nombre. No se puede improvisar. Es decir, tú llegas a tomar el Estado sin organización, fue el caso del chavismo. Chávez llega con 5 amigos al poder, el movimiento Quinta República, que eran 5 amigos, cabían en un taxi, todos ellos. Entonces, o generas antes, te preocupas de generar un partido político, aunque sea mínimo, con unos cuadros mínimos, o ya empiezas mal. O bien reclutas de grupos alternativos y partidos alternativos que ya existen y que han fracasado, a lo mejor que puedas ver de ellos para un, digamos, proceso alternativo de toma del poder. Lo mejor, porque han fracasado. El partido, por lo tanto. Otra cuestión más importante, si no tienes partido, que no se suele tener partido en muchas ocasiones, es el bloque histórico alternativo. El bloque histórico alternativo, que tiene que ver con varios elementos. En primer lugar, político. Es decir, partidos clásicos, son alianzas. ¿Cómo construyes un bloque histórico alternativo? Con alianzas. Es decir, el concepto alianza. Chávez, el presidente Chávez, que tenía grandes virtudes, grandes cualidades, gran capacidad de comunicación, gran capacidad de empatía. Sin embargo, el presidente Chávez, yo creo que fue extremadamente torpe en la construcción de un bloque histórico alternativo. Primero, políticamente hablando. Es decir, tú te tienes que acercar a los partidos clásicos que no son tus amigos, no a los alternativos, a los clásicos, pero tienes que saber de dónde puedes sacar algo. ¿A qué facción puedes acercar a tu proyecto? En segundo lugar, económico. Tú tienes que hacerte con una burguesía nacionalista, ética, paternalista, que tienes que saber encontrarla. Es decir, al presidente Chávez, y yo casi fui testigo de eso, no, pero me lo contaron y luego me lo volvieron a contar casi en directo, pero lo primero que hizo cuando le recibía a poderes económicos en Miraflores era echarlos. Es decir, echarlos, fuera, no quiero saber, y usted no me va a decir lo que yo quiero porque yo tengo al pueblo, bien, no, bien, eso está muy bien. Pero económico, una burguesía nacionalista, una burguesía aunque sea paternalista, con unos mínimos condiciones éticas, ¿no? Hay que también atraerla. Socialmente hablando, clases medias, garantizarles el statu quo. Las clases medias son muy peligrosas en un experimento de este tipo, ¿no? Te pueden fundir el experimento, ¿eh? Entonces, a las clases medias tienes que garantizarles cuando menos el statu quo. Desde el punto de vista cultural e intelectual,
al que Gramsci le daba tantísima importancia para construir este mismo bloque, ¿no? Bien, los independientes. ¿Dónde están los independientes que no han, valga la redundancia, dependido de la anterior estructura intelectual orgánica? Porque los hay siempre, que no han militado en partidos alternativos, pero que iban por libre. Tienes que atraerlos, tienes que hacer una lista, decir, a ver, ¿quiénes? ¿Cuántos fulanitos tengo yo en el bloque intelectual crítico del anterior estado de cosas? Siguiente elemento, el administrativo. El administrativo es fundamental. Hacer listados también de funcionarios, de altos funcionarios, de medios funcionarios que puedas poner al frente de los negociados. Pero tienes que hacerlo desde el principio eso, porque si no, al final, en poco tiempo, te va desbordando la situación. Eso en cuanto a la construcción del bloque histórico alternativo, que se compone de personas que necesitas. Porque improvisar es súper peligroso, porque todos los poderes fácticos externos e internos automáticamente, cuando tú subes al poder con un programa, se ponen en tu contra, como se pusieron en el caso de Venezuela. Y tienes un mínimo armazón para replicar, o estás muy vendido en cuanto a capital humano y cuadros se refiere. Medidas, pues en principio políticas, ¿no? La seguridad. En Venezuela se vivía un problema de inseguridad ya patológico con Caldera. Era de unos países con mayores tasas de criminalidad. Cuando tú construyes un proceso alternativo, tienes que intentar que el país sea, para empezar, seguro. Porque lo más seguro es que en muy poco tiempo, generando distorsiones, como vas a generar, por definición, económico-sociales, la inseguridad crezca, con lo cual tienes que empezar a atajarla desde el principio. Aquí se hizo todo lo contrario. Aquí se abrió la frontera con Colombia. Es decir, los colombianos que se iban viniendo los diferentes presidentes de Colombia, digamos toda la criminalidad, la delincuencia común, una gran parte de ella, se iba presentando en barrios muy concretos de las grandes capitales de Venezuela. No solamente de la frontera, como se dice, el Zulia, el Táchira, el Apure, no, también iban a las capitales y empezaban a generar, junto con venezolanos, lógicamente, los principales grupos delincuenciales. No tenerle miedo a la excepcionalidad. A la excepcionalidad como un arma, se le tuvo miedo desde el principio, sobre todo cuando ya te están insultando y te están llamando dictador del primer día. En segundo lugar, la administración pública. Tienes que optar por una política de selección, pero de contrataciones a corto y de oposiciones a medio y a largo plazo, que construya una administración pública absolutamente saneada. Y tienes que tener una voluntad sancionadora y sancionatoria digna de tal nombre. Yo creo que no solamente yo, cuando estuve en Venezuela, en Miraflores, en muchos casos, cuando fallaban las cosas, muchas veces, una y otra vez, pedía y decía, bueno, pero a ver, aquí ¿cuántos funcionarios están sancionando en este ministerio, ¿no? ¿Cuántos expedientes hay abiertos informativos, sancionadores? Porque aquí no funciona esto, esto fracasa, esto también. No había, no se sancionaba, no se abría ningún expediente, y entonces todo el mundo hacía lo que quería. Es que cuando al chavismo se le acusa de régimen autoritario, es gracioso, porque era todo lo contrario de un régimen autoritario. Es decir, en Venezuela todo el mundo campaba por sus respetos, desde los golpistas del 2002, a los cuales no se procesó prácticamente a ninguno, no se procesó, un golpe absolutamente impune, el sabotaje petrolero del 2003, donde tampoco se procesó y se tomaron medidas contra ningún saboteador del 2003, y el sabotaje administrativo permanente, donde prácticamente no había un solo expediente informativo y sancionador abierto a los funcionarios. Con el tiempo había alguno, pero desde luego no es suficiente. Hay que volver al príncipe, ¿no? Y al príncipe, a Maquiavelo, ¿no? Castigar y portarte bien, pero también saber castigar. Portarte muy bien, pero saber castigar, porque si no, el poder se te va de las manos, no logras aprehenderlo con H, y te destruye. Eres destruido por las personas hostiles a ti, que intentan mantener o querer ese poder que tú tienes. Medios de comunicación, lo mismo. No se trata tampoco de cerrar medios de comunicación, que eso a nivel internacional queda muy mal. ¡Ay! Han cerrado medios de comunicación. Tampoco se cerraron. Pero durante muchísimo tiempo se tuvo la hostilidad de todos los medios de comunicación privados que había en Venezuela. La dictadura dejaba que le insultaran todos los días en primera página, que le acusaran de delitos todos los días en primera página. Y no se cerraba ni un solo periódico ni una sola cadena. Radio Caracas Televisión no se cierra,
simplemente se le acaba la concesión administrativa, que no es lo mismo. No es lo mismo cerrar un medio que a alguien se le acabe una concesión administrativa de 40 años de una familia, y la opinión pública internacional aún pensaba que todavía había que renovar otros 40 años a una familia porque sí, por definición. Porque Radio Caracas Televisión no se cerró, se le acabó la concesión administrativa. Entonces tú tienes que adquirir medios de comunicación. Adquirirlos. ¿Cómo? Bueno, arréglatelas para incluso capital privado próximo a ti los adquiera. Le prestas de forma directa, indirecta, circunstancial, como los complementos. Pero te haces con unos medios de comunicación o creas unos medios de comunicación. Se ha hecho ya tarde. Se ha hecho ya tarde cuando estaba descompuesto. Ahora mismo ya Globovisión, que antes se llamaba Golpevisión, ¿verdad? Es decir, Globovisión ahora sí que es una cadena más equilibrada. Pero se adquiere tarde, se compra tarde, hay una estrategia para su control que llega de manera muy dilatada, como con Televen, como con Venevisión. Son medios que ha controlado, digamos, la oposición y que han sido absolutamente hostiles al gobierno, pero de manera criminal, es decir, ya no de manera normal, ordinaria, democrática, ¿no? Economía. En economía, por ejemplo, el control de cambio. El control de cambio ha sido uno de los grandes desastres de la economía venezolana, viene dada por el control de cambio. El control de cambio no sirve a los 4 años. Es decir, tú pones un control de cambio para que no se vayan los capitales. Pero a los 4 años se te han ido todos los capitales. Entonces, el control de cambio a partir de ahí lo único que va a hacer es generar toda una distorsión, reeditar el recabi del calderismo. El recabi del calderismo, el recabi del calderismo fue lo mismo que ha ocurrido ahora con los cadivis bolivarianos, fue otro centro y espacio de corrupción y de desastre económico. Entonces el recabi, ahora el cadivi, ahora ya se llama de otra manera, no puedes tú establecer un control de cambio a los 4 años. Sobre todo porque además en un país petrolero, todos los dólares que entran, la gran mayoría, van a parar directamente al Estado y te van a aprovisionar directamente de nuevo. Vas a tener todo un flujo muy directo de dólares y entonces una descapitalización no se va a producir más de la que ya se ha producido. Entonces aquello fue un gran error. Otro gran error probablemente es no acometer nacionalizaciones de una manera mucho más contundente y seria desde el principio de sectores esenciales, básicos y estratégicos. En sanidad, el sector agrario, la vivienda, industrias básicas, infraestructuras, servicios públicos, eso tampoco se ha tomado. Se ha tomado de una manera fragmentaria. Otra cosa que tenía yo aquí para leer alguna cosa son leyes, ¿no? Luego sí, de manera fragmentaria se van haciendo cosas, pero ya en el 2009, el 2010, el 2011, de manera a veces ni siquiera legal, de manera medio reglamentaria. A nivel social, bien, por prioridades, sanidad, alimentación, sistema de previsión, pensión, desempleo, enfermedad, educación. Eso, si acaso, son cuestiones que hay que tomarse de una manera muy seria desde el principio, en el quehacer político, y que yo creo que en Venezuela no se abordaron con suficiente rigor y excesiva y suficiente contundencia desde que se llega al poder. Es decir, faltó contundencia, faltó orden, faltó disciplina, y lo que sí que no podemos es decir que ha fallado la Constitución. La Constitución es un texto como el que antes he descrito y como el que conocemos casi todos los que estamos aquí, que no es un texto malo, es un texto desordenado, pero que el que se pueden hacer muchísimas cosas. Y lo que no he mencionado, que lo he traído aquí, porque no es una cuestión de impotencia constitucional, es una potencia además es una cuestión también de impotencia legislativa. Porque cuando decimos ha fallado la Constitución y las leyes, esto es un resumen de leyes que modernizan, no solamente son leyes alternativas, son leyes que modernizan en Venezuela sectores que la anterior Cuarta República tenía absolutamente abandonados legislativamente hablando. Es decir, pues un estatuto de la función pública que no existía, una ley sobre adscripción de institutos autónomos y empresas del Estado órganos de la administración pública, que cada uno andaba por su lado, en plan clientela y corrupción, una ley de bancos, un código orgánico tributario, no había sistema fiscal en Venezuela. Es decir, todo esto en cuanto a leyes de funcionalidad y de modernización del Estado. Luego también hay leyes alternativas y muy interesantes. ¿Pero qué ocurre con esto? Pues lo mismo que con las constituciones, porque a veces decimos, las constituciones pueden ser nominales y semánticas y claro, así, pero porque las leyes, no, es que aquí las leyes también existían, las leyes.
Hay leyes y leyes muy buenas, además. Tú te lees leyes que se han hecho en Venezuela en estos últimos años, en estos últimos 17 años, y son leyes magníficas. Algunas han pasado por las manos de muchos de los que estamos aquí, que las hemos corregido o hemos dado ideas y hemos dicho, bueno, pues son leyes notables, pero no funcionan. No funciona la Constitución, no funcionan las leyes, no, es que a veces habla de la impotencia de las constituciones, porque aquí hoy el título era repensar los procesos constituyentes, pero es que hay que repensar qué es el Estado, qué puede ser un Estado alternativo, cómo se estructura un Estado alternativo, y sobre todo tenemos que irnos a la política. Con lo cual, pues sí, los que estamos aquí nos podemos ir a casa, no hay a pasar, pero toda la facultad entera, porque esto es la facultad de Derecho entera, que tampoco ha sido operativo, ni operativas todas estas leyes. Y repito que son leyes de todo tipo de sectores, de todo tipo de textura, ordinarias y excepcionales, porque hay leyes también para situaciones de excepcionalidad. Hay cosas muy divertidas leyéndose las leyes, porque algunas realmente son patéticas. Fijaos, las leyes de desesperación ya incluso legislativa, al ver que no han funcionado las leyes anteriores. Una ley en el 2011 para la dignificación de trabajadores y trabajadoras residenciales, ¿no? Fíjate, ley de alimentación para los trabajadores, 2013-2014. Ley del cestaticket socialista del 2015. Es decir, leyes ya de desesperación porque todas las anteriores leyes ordinarias muy buenas no han funcionado, pero tampoco funcionan casi las leyes de excepcionalidad dramática de última ratio, como las que acabo de mencionar ahora mismo. Por lo tanto, conclusión, ahora sí, nos encontramos ante una situación que es recrear los autores que he mencionado antes, ¿no? Miliband, Poulantzas, Suisi, Baran. Es decir, es volver a decir cómo tenemos que replantearnos la toma alternativa del Estado. Alternativa con comillitas, no os creáis que... Porque ni siquiera los mínimos, el sistema, la lógica del sistema, el fundamentalismo de mercado que se ha citado antes aquí, nos deja avanzar un milímetro. Y una de dos, o establecemos unos planteamientos estratégicos sumamente solventes y súper bien estudiados, o no va a haber nada que hacer aquí, ni en el nuevo constitucionalismo, ni en el nuevo legalismo, ni en el nuevo mínimo alternativa social que podamos mencionar, trabajar o proponer. No sé si he sido un poco apocalíptico, pero bueno, y desde luego la culpa no la tiene ni la sociedad civil ni los movimientos alternativos, sino el culpable fundamentalmente está, como siempre, fuera. Está en los factores reales de poder que comentaba el señor Lasalle hace prácticamente ya pues más de 2 siglos. Muchas gracias Francisco, y ya, rápidamente por favor suban los comunicantes a la mesa porque vamos para cerrar ya la... Tampoco, ¿cuánto ha sido? Te has pasado ¿Una hora? un poquito, sí. Hasta muy bien.